Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje con un camino. Comencé haciendo un dibujo previo más o menos de lo que va a ser el trabajo, solamente la línea más importante. Luego mezclé azulftalo con blanco para el cielo. Más adelante voy a agregar un poquito de rojo a la mezcla. Si no tienes azulftalo, utiliza el azul que tengas a la mano. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos. Estoy pintando sobre un cartón entelado. Este trabajo también puede realizarse en acrílico. Te cuento, la lista de colores utilizados va a estar en la caja de descripción. Siempre están ahí. Lo digo porque la gente me escribe preguntándome los colores que utilizo a pesar de que los muestro y a pesar de que están en la caja de descripción. Usted va allí y con calma los lee. Otra cosa, yo utilizo unos colores, esa es la manera de yo hacerlo. Eso no significa que usted tiene que utilizar los mismos. Usted utilice los colores que más le gustan. De todas formas, este es solamente una muestra de cómo hacer un trabajo, pero al final su obra es suya y solamente usted puede decidir sobre ella, porque su obra habla de usted, de su gusto, de sus sentimientos. Y el día que estamos tristes utilizamos unos colores, nos gustan más unos colores que el día que no lo estamos. Así que ya sabe, su obra es suya y usted manda ahí. Siempre recuerdo, no sé si lo mencioné, pero por si acaso lo voy a mencionar ahora. Si usted desea ver el video a una velocidad distinta a la expuesta, de este y cualquier video, puede hacerlo yendo a la configuración del mismo. Utilizo en este caso una brocha suave y limpia para difuminar un poco. Trate de que cuando utilice un pincel o una brochita para difuminar, no la utilice para pintar en ese momento, para que no tenga que estar lavándola constantemente. Eso sí, cada vez que la vaya a usar, debe limpiarla con un pañito o un papel secante para no agregar más tono de los residuos que se queda en ella, para no manchar el trabajo. En estos momentos utilizo blanco para pintar unas nubes. Recuerda, la pintura que está por debajo está húmeda, así que se va a mezclar, no va a quedar un tono muy fuerte. Pero si desea que sea más fuerte, tiene que depositar la pintura sin hacer presión para que no la arrastre, la mezcle con la base. Utilice más bien el pincel de lado, puede hacerlo de canto, pero le digo lo que me funciona a mí. El pincel un poco de lado, como acostado, y va depositando la pintura. Para dar el volumen, se añade más pintura blanca en aquellas partes que se quiere dar ese volumen. Por ejemplo, muy cercano a los bordes, como estoy haciendo. Pero esto es gusto de cada cual. Así que usted va a trabajar las nubes como más le guste. Aquí estoy preparando un tono agrisado. Utilizo el blanco, el azul, los residuos de la mezcla anterior que tenía un poco de rojo y aplico en aquellas áreas que quiero dar un poquito más de sombra. Si estás utilizando el azul ultramar, puedes hacer este tono agrisado utilizando sombras en vez
de negro. Lo digo porque el negro mancha mucho, hay que tener mucho cuidado. Pero si estás utilizando el azul phthalo, como en este caso, no te recomiendo usar el sombra porque te va a quedar verde. Va a salir un tono de verde y si no lo deseas, no lo puedes utilizar. Ahora, si te gusta, te gustaría hacer esa sombra en un tono verdoso, adelante. Mucha gente dice que el negro no se utiliza en la pintura. Yo lo uso feliz de la vida, pero con el negro hay que tener mucho cuidado. Cuando se esté haciendo mezcla hay que agregarlo de a poco, mínimas cantidades. Si es algo que no va a estar muy oscuro, mínimas cantidades mezclamos y si necesitamos más vamos agregando poco a poco. Nuevamente suavizo la nube. Esto es, como ya te había dicho, a discreción. Estoy preparando un tono entre azul y violeta para pintar las montañas que están en la lejanía. Va a tener bastante blanco. ¿Por qué? Porque queremos que se pierda un poco en el cielo para de esta manera hacer ver que hay distancia. Vamos a aplicar poco a poco. Estas montañas, al tener distancia, no va a tener detalles. Sí le vamos a hacer unas cositas bien sutiles, pero no vamos a hacer detalles marcados ni que se noten demasiado, porque en la distancia los detalles se pierden. También muchas veces perdemos la luminosidad, tiende a verse tonos agrisados que casi se pierden con el cielo. Añadí un poquito de amarillo de cadmio a la misma mezcla, solamente un mínimo y sigo trabajando. Hay una montaña que se asoma por detrás de la primera, que solamente se ve una parte. Esa montaña la hice más clarita, que casi ni se ve, por lo que expliqué ahorita de lejanía. De esta manera hacemos notar de que esa montaña está ahí, pero queda, no está inmediatamente detrás. Estoy agregando ahora un verde agrisado. Esto lo hice añadiendo poquitas cantidades de amarillo y voy a aplicar. Voy a llegar más o menos al límite del tono azul y luego voy a difuminar. También puedes hacerlo agregándolo y difuminándolo al momento con el mismo pincel que estás aplicando el tono. Nuevamente voy suavizando, integrando los tonos. Si no deseas que estén integrados, simplemente no hagas este paso. Estoy utilizando un pincel limpio eh, para agregar unas nubes que salen como por detrás de la cima de la montaña. Pero en una parte la nube va a estar como si estuviese tocando la montaña. Simplemente voy dando un golpeteo suave, sin mucha presión, para ir depositando el tono sin que se me mezcle demasiado con la base.
Aquí voy a suavizar un poco la base de las nubes, no la parte superior. Vamos a trabajar un poco algunos detallitos en la montaña que sean sutiles. Si se nos marca demasiado, suavizamos. Eso es todo. Estoy aplicando ahora un poco de verde vejiga. Usted utilice el verde que tenga a la mano. Si no tiene ningún verde, simplemente mezcle azul y amarillo. Aquí estaremos pintando una arboleda. Voy aplicando la pintura en golpeteo. Usted la aplica como usted desea. Yo me gusta trabajar así, dando golpeteo. Lo hago tanto en acrílico como en óleo. Para la parte de sombra se puede agregar un poco de azul o un poco de negro o un poco de sombra tostada. Vamos aplicando poco a poco y vamos integrando con el mismo pincel. Aquí añadí un poco de negro a un poco de del mismo verde vejiga y voy trabajando. Mezclé amarillo de cadmio, un poquito de el verde vejiga, un mínimo, y un mínimo de rojo. Así que voy a conseguir un verde algo como amarronado, tirando hacia el naranja, y voy a aplicar en la parte superior de la arboleda. Estoy remarcando un poco más el área de sombra. Estoy utilizando algo de azul para esto. Ahora comienzo a pintar otra zona de arboledas igualmente. Comienzo aplicando el verde vejiga. Luego voy a aplicar la sombra como hice en el paso anterior. Lo vamos a repetir ahora en esta otra arboleda. Para el área de luz voy a estar utilizando el amarillo limón. Esa parte que se ve como más amarillita es un área que no tiene árbol, simplemente se ve el suelo
en tonos de verde amarillento. Ahora comienzo a trabajar otra zona de arboledas. Vamos a repetir el paso. Comienzo con el verde vejiga. Para la sombra utilizo un poco de azul y un poco de negro. Saqué el exceso de pintura y comienzo a integrar. Cuando ven que estoy bajando el pincel como si tocara mi muslo, es que ahí tengo mi paño para limpiar los excesos. Si necesito exprimir las celdas del pincel porque la pintura que tiene es demasiado, pues entonces lo tomo en mis manos y aprieto y voy alando a favor de la celda. Continúo aplicando amarillo para el área que tiene más luz. Aquí agregué un poco de blanco a ese amarillo, que en el que estoy utilizando es el amarillo limón. Usted utilice el amarillo que tenga a la mano. En esta área voy a trabajar una arboleda que es como amarronada o medio naranja, como usted les quiera llamar. Aquí se está utilizando el ocre, un poco de ocre manchado con un poco del verde vejiga. Si no tiene ocre, pues entonces agregue un poco de rojo a la mezcla que esté haciendo con el azul o el verde y más amarillo. Como en este caso, pues yo añadí el rojo para hacer la parte superior de esta arboleda. Vamos a trabajar el área de sombra, que la puedes hacer en negro, azul o hasta sombra tostada en este caso. Vamos a trabajar el suelo que está bajo la arboleda trasera. Voy a estar aplicando un tono de verde bastante claro. Esto lo hago utilizando el amarillo que desee más un mínimo de azul o un mínimo del verde, como usted desee. Voy aclarando. Si necesitas expandir un poco el área de sombra, lo puedes hacer moviendo ya la sombra que aplicaste o agregando pocas cantidades del tono que utilizaste para la misma. Aquí mezclé un poco del azul talo más amarillo para hacer un verde brillante. Voy aplicando. Estoy buscando que los tonos de verde en el suelo no sea parejo, no sea uno solo, sino que haya variedad para que se vea un poco de relieve en el terreno, en el suelo. Cambié un pincel un poquito más ancho. Estoy utilizando amarillo, verde vejiga y un poquito de azul. Intercalé el amarillo, en este caso el amarillo limón, y voy aplicando.
un poco de tono oscuro para agregar un poco más de sombra a la arboleda que está más al frente, más al primer plano. Eso sería el plano medio. Y nuevamente suavizo. Aquí vamos a trabajar poco a poco, parte por parte. Estoy utilizando un poco del siena, el siena tostada, para sugerir una casita muy pequeña a la distancia. Vamos a formarla poco a poco. Estos son simplemente manchas, esto no tiene mayor detalle que no sea el techo, la pared y ventanas y puertas que simplemente se hacen unos puntitos o líneas pequeñas en negro. De momento en el primer intento se me va mezclando, pero luego ya repasamos los tonos un poco más, depositando un poquito más de color. Ahora lo hago de a poco para que no se me esté mezclando demasiado cuando esté haciendo pared, que son más claras, y techo. Aquí añadí un poco más de pintura, sería como un pequeño empaste. Y vamos agregando ventanas y puertas. Y un pequeño techo que es como de un balcón en el lateral. Sin mayor detalle, simplemente sugerido empastes. Utilizo un pincel de detalle para ayudarme. Aquí refuerzo un poco la forma que se me fue un poco. Y así va a quedar. Voy a estar tomando pocas cantidades de blanco, amarillo, verde, azul, sombra tostada, quizás hasta negro. Pocas cantidades para dar un poco de relieve, hacer notar que tal vez hay alguna vegetación al ras, que la tierra o el suelo en unas partes es más alta que en otras. Así que simplemente voy dando un golpeteo con mínimas cantidades de pintura en el pincel. Estoy utilizando el pincel plano. Puedes utilizar el que desees, puedes utilizar el de abanico si así deseas. En esta área hay unos árboles, el follaje está todo unido. Lo que lo distingue que hay varios árboles son los troncos, son eh, árboles pequeños. Así que vamos pintando su follaje, añadimos la sombra y luego la luz. Con un pincel fino hice los troncos. Ahí utilicé el tine para aligerar un poco la pintura para poder hacer esos eh, troncos que son bastante finos.
En el primer plano comienzo a dar un manchado de lo que va a ser un área de hierbas. Utilicé el verde con un poquito de negro que ya estaba en el área. Fue que utilicé los rastros de ese negro y azul que había, que era el área de donde estaba haciendo las mezclas para las sombras de las arboledas. Voy a manchar con un poco de tono más claro, amarillo. Ahí va a estar sugerido. Voy a dejar así por el momento y voy a comenzar a trabajar un poco el camino. Aquí voy a estar aplicando sombra tostada. Voy a aplicar ocre, siena tostada, algo de negro, azul y blanco. Voy a estar aplicando los diferentes tonos en golpeteo. Aquí estoy trabajando el siena. Cuando estoy tocando un color y otro no estoy lavando el pincel. Este camino tiene muchos baches, así que vamos a buscar que se vea en mal estado. Voy aplicando el primer manchado, voy buscando la forma más o menos, pero sin preocuparme tanto, más bien que quede algo suelto. En el área de la orilla sí voy a aplicar pinceladas como un poco horizontales. Estoy aplicando el sombra tostado. Si los quiero un poquito más oscuros, puedo agregar negro o azul. Aquí estoy añadiendo un poco de el negro a la vez que toco el sombra tostada y continúo aplicando en golpeteo. Blanco y ocre. Podemos agregar amarillo si así lo deseamos. Voy agregando pocas cantidades del azul. Aquí el ocre con blanco. Que como puedes ver no he lavado el pincel, el color no quedó puro. Está un tanto manchado, quedó agrisado. No importa, si lo deseas puro, pues entonces lava el pincel. Yo no estoy lavándolo en estos momentos porque los colores que surgen espontáneamente pues me ayudan a lo que quiero, a lo que estoy buscando en este camino. Trabajo un poco la sombra en el área de las hierbas. Estoy aplicando, puede ser azul, puede ser negro, puede ser sombra tostado, el que desee. Mezclé un poco de negro y sombra tostado para
a comenzar a hacer una eh, cerca, pero que está tumbada, no está en buenas condiciones. Así que voy pintando lo que aquí se llaman espeques, no sé cómo lo llaman en otros sitios. A medida que me voy alejando para mostrar la distancia, estos van a quedar más unidos y más pequeños. También van a carecer de detalles. Vamos trabajando poco a poco. Aquí pues como está en mal estado, está cerca, está caída, no tenemos que hacer concordar los tamaños, la altura, y depende de la dirección que se ponga ese espeque va a aparecer que está de pies o está caído, acostado. Voy a dar un poco de detalle utilizando tonos más claros. Aquí puedes utilizar el blanco con el sombra, el blanco con el siena, un tono de gris, el que desees. Utilizo un pincel fino para ayudarme a dar un poco de negro. Las pinceladas fueron bastante sueltas. Retomo las hierbas para dar un poco de volumen. Cambié el pincel de abanico, pero puedes utilizar el que desees y continúo trabajando. Aquí vamos a trabajar hasta quedar conformes con el resultado que estamos obteniendo. Con el pincel manchado con residuos de tonos anteriores, toqué el amarillo limón, comencé a aplicar. En esta otra orilla hay un área verde, que es un verde como entre amarillento. Puedes hacerlo el tono de verde que tú desees. Y continúo dando los últimos detalles al camino. De esta forma, este video está por concluir. Simplemente es hora de tomar aquellos detallitos que se nos han pasado o que queremos retocar. Así que te dejo con el final de este video. Me voy despidiendo y será hasta el próximo. Bye bye.